Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 7: Misión en favor del prójimo. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 27. Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Aunque conocemos el texto bíblico que acabamos de leer, llevarlo a la práctica requiere un gran esfuerzo, porque cualquiera puede decir que ama a Dios, pero completar lo que Dios nos pide es realmente difícil. Nuestro amor por Dios puede volverse superficial si decimos que lo amamos, pero no le somos obedientes. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte, el corazón, el alma, cuerpo y mente, todos los días, pero también quiere que amemos a los demás, porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios de una manera poderosa y muy real. En 1 de Juan capítulo 4, verso 20 declara: Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Pablo también expresa en Gálatas 5:14: Toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, ahora aprenderemos cómo aplicar esta lección en nuestra vida. Número 2. La gran pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Estas son, en muchos aspectos, las preguntas más importantes que pueden plantearse los seres humanos mortales, seres que saben que son mortales, que moriremos algún día, los únicos seres que tenemos conciencia de ello. Lucas 10:25 narra cómo un doctor de la ley vino a poner a prueba a Jesús. Sabemos que a veces algunos pueden acercarse con escepticismo y hasta con incredulidad, y es probable que ni siquiera sean serios en sus preguntas, pero aún así podrían ser alcanzados. Así es precisamente como Jesús trató al doctor de la ley, aunque sabía que las intenciones iniciales del hombre no eran sinceras. Sin embargo, aunque el intérprete de la ley y para la audiencia, esta pregunta era una gran oportunidad que Jesús podía utilizar para incitarlos a escudriñar su propio corazón. Aun conociendo los motivos del doctor de la ley, Jesús no iba a ignorarlo ni a faltarle al respeto. A fin de cuentas, ¿qué pregunta podría ser más importante que esta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No importa cuáles sean nuestros rituales o prácticas religiosos, detrás de todos ellos está la pregunta crucial. En contraste con esta, ¿qué puede importar más a los seres cuya vida se describe como un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece? Porque ¿cuál es la única opción a la vida eterna más que la muerte eterna? Primera de Corintios capítulo 15 versos 30 al 32. Aquí, ¿qué observación hace Pablo para subrayar la importancia de la vida eterna? Aunque sus motivaciones fueran dudosas, el intérprete de la ley le planteó una pregunta crucial, y Jesús, siempre atento a aprovechar cualquier oportunidad para la misión, la aprovechó para llegar a las almas. ¿Cómo podemos estar atentos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar testimonio, aunque las circunstancias no sean óptimas? Número 3. El método y la respuesta de Jesús.
La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a poner a prueba a Jesús, pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. En efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos pensamos. Y por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de quienes nos interrogan. A veces hay gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Por ejemplo, nuestros amigos musulmanes nos hacen preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús, como ¿en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? ¿O por qué dices que hay un solo Dios cuando hay 3 personas en la Trinidad? Aunque parezcan preguntas provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica y representar un profundo anhelo o vacío en quienes formulan las preguntas. No conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea. Simplemente tenemos que satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas. En los capítulos de Mateo 26, Hechos 17, Primera de Corintios 15 y Segunda de Timoteo 3, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender la respuesta de Jesús al doctor de la ley en Lucas 10, 26? A veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos por encontrarlas. Porque Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las Escrituras, la santa palabra de Dios, la Biblia, por nuestra cuenta. Las respuestas ya están allí y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado su palabra. En ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos saber con respecto a la manera en que debemos vivir, cómo debemos tratar a los demás y cómo podemos heredar la vida eterna. Claro, hay un papel para los maestros y los pastores, pero al final debemos ir a la Biblia en busca de las verdades que realmente importan. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119, verso 105. Este versículo no es solo poesía, es una verdad sagrada que nos señala la palabra de Dios y su importancia para el creyente. Jesús, la palabra de Dios hecha carne, siempre conducía a la gente a la palabra escrita. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la Biblia y por qué debemos rechazar cualquier razonamiento filosófico o teológico que debilite nuestra confianza en la Biblia? Número 4. Heredar la vida eterna. En Lucas capítulo 10 versos 27 y 28, ¿cuál fue la respuesta del doctor de la ley a su propia pregunta? El maestro de la ley había hecho ya la pregunta y él mismo dio la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Has respondido bien. Jesús lo desafió a hacer algo al respecto, diciéndole entonces, haz eso y vivirás. Para la mayoría de los creyentes, dar las respuestas correctas relacionadas con la doctrina y la fe no es tan difícil. El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos. Hay muchos que, aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán porque no obedecieron lo que conocían. Así de serio es este asunto. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica.
en Santiago capítulo 2 versos 17 al 22, ¿qué paralelismo encuentras entre estos versículos y lo que Jesús dijo al intérprete de la ley? Si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia o de mi familia o mi vecindario, o si ignoro las necesidades de los demás cuando puedo ayudar, ¿de qué sirve mi fe? El cristianismo no es únicamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Si un hermano o hermana están sin ropa y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, y no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Cuánto te preocupas por el bienestar de los demás? ¿En qué medida sigues las palabras de Pablo, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros? Por la gracia de Dios, ¿cómo puedes aprender a preocuparte más por los demás? Filipenses 2:4. Número 5. Amar a los demás como a uno mismo. En el Evangelio de Mateo capítulo 22 versos 37 al 40, ¿qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dijo aquí y su respuesta al experto de la ley en Lucas 10 versos 27 y 28? Según Mateo 22 versos 37 al 40, Jesús dejó en claro que la expresión cotidiana de la fe verdadera depende de estos dos mandamientos. Y Lucas capítulo 10 versos 27 y 28 destaca que si una persona hace estas dos cosas, entonces tendrá vida eterna. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. En los capítulos 5 de Gálatas, 6 de Miqueas y 4 de Primera de Juan, ¿cómo se refuerzan lo que Jesús había dicho? Según Pablo, toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Pablo, el amor a Dios solo se puede ver en la práctica cuando ese amor se ejemplifica en la forma en que tratamos a los demás. Aunque afirmó que el justo vivirá por la fe, vivir por la fe no es algo oculto, desconocido o que los demás no pueden ver. Pablo, Miqueas y Juan dejan en claro que las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que proclamamos. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo declara enérgicamente que si uno afirma tener gran conocimiento o hacer grandes obras o tener una gran fe o incluso entregar la vida, pero no tiene amor, entonces esa persona ha llegado a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Fíjate en lo que ya vimos anteriormente acerca de que solo el amor puede lograr en las personas permanecer firmes y soportar la tentación. ¿De qué manera esta idea muestra que el mandamiento de amar no es salvación por obras, sino una expresión de la fe genuina que tenemos en Jesús? Número 6. La historia del buen samaritano hoy. Al elogiar al doctor de la ley por dar la respuesta correcta, Jesús le dijo: haz eso y vivirás. Y así tocó el corazón del hombre. Dar todas las respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer esas cosas era un problema desde hace 2000 años y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy. Pero también el doctor de la ley quería entrampar aquí a Jesús y presumir de sus conocimientos. Hizo una pregunta complementaria: ¿y quién es mi prójimo?
En Lucas capítulo 10 versos 30 al 37, ¿cómo resumirías lo que Jesús quiso dar a entender en esta historia? ¿Hay personas a nuestro alrededor que han recibido un trato injusto? ¿Hicimos lo posible por ayudarlas? Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de iglesia no ayudan a quienes lo necesitan por alguna razón que no sabemos. A veces las personas de otra fe podrían ser más amables con la gente de la comunidad que nosotros. También nosotros hablamos de ser amables, pero tal vez haya otros que satisfagan las necesidades de las personas que nosotros no podemos atender o no queremos. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando quién de los tres era realmente prójimo de la persona que necesitaba ayuda. Así, la pregunta ¿quién es mi prójimo? Está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a nuestra misma familia o a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Y tenemos aquí el desafío básico. Comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Desafío avanzado. Haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos que no sean cristianos, quizás. Identifica sus necesidades, emociones físicas y sociales y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? Número 7. Conclusión. Y les invitamos a buscar y estudiar la lectura mostrada. Hay muchas personas hambrientas, necesitadas y maltratadas en nuestro mundo actual. Tú puedes hacer tu aporte, aunque parezca pequeño. No vamos a resolver todos los problemas del mundo antes de que Jesús vuelva. No hemos sido llamados a eso, pero hasta ese entonces nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida o a un miembro de la iglesia que se enfrenta a la injusticia, incluso a la intolerancia, lo que continúa siendo un problema real en nuestro mundo actual. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos. Palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan y un acorde resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. El Padre, desde su trono, observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día, cuando reúna mis joyas. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si lo hubiese hecho a Jesús.
Cuando socorréis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido, y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. Y ahora estamos presentando las preguntas finales. Puede detener el video para tener tiempo suficiente. Por eso hoy, amiga y amigo, ¿quién es mi prójimo? Es quizás alguien en la familia, alguien en la iglesia, alguien en la comunidad alrededor de ella o en mi vecindario que realmente necesita ayuda, quizás no económica, pero quizás moral o espiritual. Nosotros ahora sabemos un poco más acerca de este maravilloso Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Dios para todo aquel que le busque de todo corazón, incluyéndonos nosotros. Y por eso le pido a nuestro Creador que nos bendiga. Este es mi mejor deseo para ti. Luis Pérez Alay.